Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a continuar desarrollando el programa Reyes con mucho más variedad. Ustedes están en sintonía con CDN 92.5, Gran Santo Domingo, zona este sur, y 89.7, todo el Cibao. En este momento, Paulino Duarte, el abogado, responde. Pueden hacerle preguntas, las que ustedes quieran, Paulino. Reyes, buenas tardes a todas las personas que nos esperan todos los jueves para escuchar la voz más actualizada. Oye, ahora dicen que si no te da, como dice, cadenita brilla, ajá, sí, que mañana te oxida. Hoy vamos a escuchar un tema muy interesante, muy de la palestra pública, y por aquí, por el abogado responde, donde siempre tratamos temas interesantísimos. Y señores, vamos a analizar las dos propuestas que hay sobre la mesa sobre el impasse del salario mínimo. Los empresarios, Reyes, como tú sabes, han objetado, primero porque no estuvieron presentes en la mesa de la negociación, y segundo, porque dicen los empresarios que no aguantan un aumento del 20%, de que se lleve a 15.447, porque eso va a traer cancelaciones masivas de empleados y va a traer, lógicamente, subir la canasta familiar, tú sabes que se va a disparar. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese aumento se va a seguir proyectando a través del tiempo? Porque el Comité Nacional de Salario tiene una escala para establecer el salario mínimo, no en base a la productividad ni la estructura funcional del empleado de las empresas, sino en base a un capital que puede ser por las instalaciones, pero puede ser también por el activo de la compañía. A veces yo puedo ser una compañía con muchos activos, pero no pudiera estar generando 5 o 6 millones al año porque es un negocio nuevo, porque es una empresa que comenzó. En el día de hoy vamos a ser imparciales, y no es que estamos a favor de los empresarios, pero bien o mal, el gobierno no tiene plaza para emplear a todo el mundo, y no es que queremos justificar de que no haya un aumento, sí queremos. Por eso vamos a tratar el tema de que estás o no de acuerdo que el salario mínimo de las empresas no sea fijado por la estructura o el capital que tenga, sino por la productividad anual. Ese concepto está contenido en la ley 488-08, que establece la clasificación de las empresas PYME. Así que vamos a hablar, Reyes, sobre esa ley, vamos a analizarla y vamos a contestar todas las preguntas de las personas que estén interesadas, porque es bueno que aclaremos dudas. Número uno, repetimos, el Comité Nacional del Salario establece que el salario tiene 3 categorías mínimas. La categoría más alta, que es aquel que establece para las empresas que tengan un activo de más de 4 millones de pesos. Yo decía tras batidores que yo puedo tener un camión para hacer bote o botar basura con 2 choferes, y esos choferes, ese camión que me vale 5 millones o 6 millones que esté tasado, yo tendría que pagar el salario mínimo más alto. Pero ¿cuál es mi facturación anual? ¿Y si no produce el camión? A eso te voy a decir. Entonces, por ese lado es injusta la ley, por ese lado es injusto el que se fije el salario mínimo. Sin embargo, la ley 488 establece que clasifica a las empresas PYME en que se toma en cuenta una empresa, una microempresa, es aquella que tiene un capital de 3 millones hasta 6 y tiene de 1 a 15 empleados, pero que factura anual 6 millones de pesos. Y una empresa pequeña es aquella que tiene un capital de 6 millones, de 3 millones a 12 de activos, y que produce al año de 12 millones hasta 40, o sea, factura de 12 millones hasta 40. Esa empresa caería en la segunda categoría conforme a la clasificación que se tiene actualmente. Y una empresa mediana, oye bien, una empresa mediana es aquella que tiene un capital conforme a la ley 488 de las empresas PYME, que está de 12 millones hasta 40 millones en activo, pero que factura, y eso sí es interesante, que factura de 60 millones a 150 al año. Yo estoy seguro que la mayoría de personas que son empleados dicen, no, a mí no me importa eso, yo lo que quiero es mi aumento, porque la canasta familiar está bastante elevada. A eso voy, tú tienes razón con eso, tú dices, pero entonces van a evadir, van a haber una evasión porque nunca van a querer pagar el salario mínimo más alto. Señores, aquí todas las empresas, todo el mundo la conoce. Un colmadón que sea dueño del negocio donde esté el colmadón,
conforme a la nueva ley conforme al Comité Nacional de Salario, debe pagar 15.447 pesos a raíz del aumento del 20%. Pero no vende 5 millones o 6 millones al año. Entonces, ¿me estás entendiendo? Pon tú que tenga tanda corrida y tenga 25 empleados. Reyes no lo puede tener. Entonces, tenemos, señores, que ser realistas. Número uno, lógicamente, van a haber un aumento. Del 20 no lo sabemos, pero le van a subir a la canasta familiar y van a despedir muchos empleados. Entonces, Proconsumidor, que es el organismo con capacidad para revisar el que no haya un aumento, debió haber ido a los supermercados ya a revisar los precios del arroz, la habichuela, la canasta familiar, porque el pobre trabaja para comer. Aquí el empleado público o privado trabaja de baja categoría, trabaja para comer. Bueno, tenemos llamadas. Hola, muy buenas. ¿Qué pregunta tiene o si está de acuerdo o no con el tema? Claro. Sí, yo le quiero preguntar, si yo tengo una empresa que solo trabaja hasta las 2 de la tarde, no trabaja las 8 horas, ¿yo estaría obligada también a pagarle el salario mínimo completo a todos los empleados? Se queda con nosotros. Bien, no trabaja 8 horas. No importa, porque el Código de Trabajo establece, sí señora, en principio sí tendría que pagarlo, pero déjeme explicarle. Y le voy a dar la solución para que lo resuelva. El código dice que el salario, lo mínimo que tú tienes que trabajar son 8 horas al día y 44 a la semana. Pero yo puedo trabajar nada más 1 hora. Si en esa hora yo satisfago tus necesidades, tienes que pagarme como si trabajara 8. ¿Cuál es la solución para la señora? Que le haga un contrato de media jornada a esas personas. Sí, porque imagínate tú, si nos llevamos de las 8 horas por aumento, entonces quiebra. Hola, buenas. ¿Qué pregunta tiene para el abogado o si está de acuerdo o no con el tema? Sí, buenas tardes. Sí, dígame usted, señor. Quisiera aprovechar el abogado para preguntarle, para que él me oriente sobre este planteamiento. Una empresa extranjera se asocia con una empresa dominicana, adquiriendo la empresa extranjera la mayoría de las acciones. No han liquidado al personal y la empresa cambia de nombre. ¿Qué ocurre con los derechos adquiridos de los empleados? No los derechos. Solo esa pregunta, muchas gracias. Oiga, se puede cambiarle el nombre, pero si sigue con los mismos equipos, si es una ferretería y la ampliaron y le pusieron la que se ve de lejos, el que compra tiene la obligación de responderle a los trabajadores, no solamente por derechos adquiridos, sino de sus prestaciones laborales. O sea que, aunque le cambien el nombre, tienen que pagarle sus prestaciones. Entonces tenemos más llamadas, más preguntas, más participación. Aló. Buenas. Sí, dígame usted. Sí, bueno, qué bueno que me pude comunicar. Una pregunta para el abogado. Hágale. Para uno buscar una visa a Italia, se necesita mucho papel igual que en Estados Unidos y yo quiero saber si el vuelo sale muy caro a Italia. Mire, vamos a recomendar una cosa. Como estamos tratando un tema del sueldo, cada lunes nosotros tenemos una sesión que se llama Consulta Consular, que vienen 2 expertas para hablar de visa, para hablar de viaje, para hablar de pasaje. Vamos a dar la oportunidad a Consulta Consular y entonces ahí seguimos con el abogado. ¿Verdad? Muchas gracias por entenderme. Seguimos con las llamadas. Buenas. Sí, buenas tardes, Reyes. Dígame. Y al abogado. Sí, señor. Para Paulino Duarte. Si el aumento de sueldo incluye también a los pensionados. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? El aumento de sueldo única y exclusivamente es para los empleados del sector privado, no aplica para el Estado Dominicano. Y los pensionados pertenecen al Estado Dominicano. Seguimos entonces con las llamadas. Buenas. Hola. Sí, muchas gracias. También yo quiero hacer una pregunta. Hágale la pregunta al abogado. Sobre las empleadas domésticas. ¿Cuál es el sueldo mínimo y si también procede el aumento? Gracias. El aumento procede porque es justo, la canasta familiar se ha disparado y no es posible que una persona que, pues decir un funcionario cualquiera, se esté ganando 1.500.000 al año y un infeliz que trabaja de 8 a 8 en un colmadón atendiéndole, le estén dando unos míseros pesos que es lo que se iba para vivir todo el tiempo. En el caso de él no habló de colmadón, habló de doméstica, la señora que trabaja en la casa. La doméstica no están sometidas en principio al régimen del salario mínimo, pero ganan más que todo el mundo, porque la doméstica de mi casa, yo le doy 12,000 pesos. Ella se queda ahí, se va los fines de semana y le doy el pasaje y la tengo en la seguridad social. ¿Cuánto cuesta el pasaje si fuera todos los días? ¿Cuánto gastaría ella para ir y venir? ¿Y cuánto gastaría en comida que no lo cubre? O sea, que no lo paga ella, sino que lo toma de la casa. Una doméstica siempre está ganando el doble. Si le da 10 son 20 que gana. Porque la comida ya no tiene que comprar comida, ni tiene que pagar pasaje. Entonces continuamos con el abogado responde. Hola, buenas. Sí, buenas, Reyes. Dígame usted qué pregunta tiene. En este mismo tema, por ejemplo, en mi casa yo tengo una trabajadora que la esposa mía no trabaja, pero ella va 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y le ayuda en la limpieza
única y exclusivamente, y por eso yo le pago como 7,000 pesos. Bien. 6,500, pero le pago 7,000 por los pasajes. Entonces, yo también tengo que llevar al sueldo mínimo. Pregúntemelo al abogado ahí, lo escucho por la radio. ¿Cómo no? Gracias. No tiene que llevarla al sueldo mínimo. Mire qué es lo que pasa. No genera su casa, como es una casa de familia, no genera lucro. Por eso el Código de Trabajo no tiene a las domésticas como empleadas que se rijan por el código, porque su casa no genera beneficio. Ahora, si usted tuviera una cantina para vender comida y la vendiera, ahí sí tendría que pagarle salario mínimo, pero no. Entonces continuamos. Hola, este es el programa Reyes con mucho más variedad. CDN Radio, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, dígame. Sí, yo quiero preguntarle al abogado, ¿qué es lo que especifica el artículo 77 del Código Laboral? Que veo que en una comunicación que envía, por ejemplo, el patrono, dice, de conformidad a lo que establece el artículo 77 del Código Laboral, estamos ejerciendo el desahucio de empleado fulano de tal. Correcto. Tal. O sea, ¿qué es lo que dice el artículo? Le van a 77? explicar ahora mismo, quédese con nosotros. Eso es lo que significa que el empleador le puso término al contrato sin usted haber violado ni haber cometido ninguna falta, y él en 10 días le va a pagar su prestación laboral, y si no lo hace, entonces usted va a ganar un día de salario por cada día que transcurra, conforme lo establece el artículo 86 del Código. Así que en 10 días le van a pagar todas sus prestaciones laborales. El tema está bueno y muchas personas quieren saber mucho más. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, dígame usted, señor. Antes le voy para que el abogado me explique algo y luego le formulo la pregunta. Sobre la empresa que facturan más de 60 millones al año. O sea, ¿cuáles son las cualidades? No, déjame explicar eso. Lo que pasa es que se está abogando porque se aplique la ley 488-08, que hace una clasificación de micro, pequeña y mediana empresa, las empresas pymes. El 95% de las empresas dominicanas son micro, son pymes todas. Pocas empresas son grandes y tú sabes cuáles son las grandes. Así que se está abogando porque se aplique esa ley. Mientras eso no se ha aplicado, no ha entrado en vigencia. Así que mientras tanto se aplica la escala que tiene el Comité Nacional de Salario. Y mi amigo Félix Hidalgo, que es el director nacional del Comité Nacional de Salario, nos está siguiendo. Félix, un abrazo, mi hermano. Qué bueno que está ahí y qué bueno que nos está respaldando para que promueva esto y para que haya más paz y armonía laboral en el país. Bueno, también por las redes sociales de Instagram, nuestro programa R con más variedad y muchas personas también. Y este contenido en breve va a estar en YouTube, en nuestra cuenta de YouTube, Reyes con mucho más variedad. Una llamada antes de irnos a la pausa. Buenas. Buenas tardes, Reyes. ¿Cómo está? Bien, dígame qué pregunta. Una preguntita. ¿El aumento para quién es y a partir de cuándo? Ok, el aumento es para el sector privado, no para el sector público. Sector privado no sectorizado, entiéndase, no sectorizado, zona franca, zona hotelera. El aumento, si se aplica y el secretario y el ministro de Trabajo rechaza la impugnación de los empleadores, salvo que yo no la impugne de ahí en adelante, entraría en vigencia a partir del 1 del mes de mayo, porque iba a entrar del 1 de abril, pero como se impugnó, entonces no tiene todavía valor esa decisión. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Aquí damos más para llegar a más. El abogado responde, Paulino Duarte, seguido llamada para el abogado. Hola, buenas. Muchas gracias, Paulino, que si el aumento entonces también a gente que tiene un pequeñito colmadito, que si también va para eso. Lamentablemente va para todo. Por eso decíamos, y es el tema de que estamos tratando, de que hay que luchar para que no solamente el empresario, señores, el empresario no solamente es una compañía grande y nombre que mi amigo Reyes trabajó un gran tiempo con ellos, que no lo vamos a decir, pero cualquier persona que tenga un negocio que dé a ganar la vida es un empresario. Entonces, una persona que tenga un pequeño colmado, un puesto de China y que tenga su carro para moverse y que cueste más de 2 millones de pesos, la ley dice que debe pagar un salario mínimo de 8,400 y tanto, que lo voy a verificar, y no lo puede aguantar. Vamos a tratar de que apliquen la ley 488, que establece que debe ser en base a la productividad anual. Debo producir por lo menos 6 millones al año para pagarte el salario mínimo más bajo. Si produzco de 6 a 12 millones, te pago el salario más alto. Y si yo produzco de 12 millones hasta 150, de 60 millones hasta 150 millones, entonces pago el salario más alto. Hay una confusión, me están escribiendo por Instagram, me están diciendo, bueno, si yo produzco, es muy diferente a si yo me gano. Si la empresa se gana esa cantidad.
No importa que se gane, simplemente puede producir esa cantidad. Es que que facture, Reyes, que facture. Pero aquí estamos mal. Bueno, tenemos más llamadas, tenemos más preguntas. El abogado responde. Buenas. Buenas. Sí, dígame usted, señor. Yo quisiera saber dónde queda la Comisión de Espectáculos Públicos y de Radiofonía en Santo Domingo. Y quisiera obtener el número de teléfono de ahí. Bueno, déjeme decir una cosa. Yo que soy locutor, yo no sé dónde queda la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Antes sabía cuando estaba Doña Zaida, cuando estaba Guerrero, pero ahora mismo no sé de verdad, porque no está trabajando esto, ¿no? Simplemente a veces cuando hay un examen de locutor, y ahí salen. Pero aquí, en algunas estaciones le faltan respeto a los oyentes, dicen malas palabras y no sale la comisión. Entonces, de verdad, mire, yo no sé dónde está la comisión. Hola, buenas. Seguimos, Paulino. Reyes, pues mira, vamos a leer la clasificación de la de lo que hace la ley 488 sobre la clasificación de las empresas pymes. Primero, microempresa, una unidad económica que tenga un número de 1 a 15 trabajadores y un activo, o sea, bienes de 3 millones y que genere ingresos brutos o facturación anual de hasta la suma de 6 millones de pesos. Una empresa pequeña, una unidad económica o formal o informal que tenga, oye, hasta informal, que tenga de 16 a 60 empleados con un activo de 3 millones a 12 y que facture de 12 millones a 40 al año. Y una empresa mediana, que sería la que se le aplicaría el salario mínimo más alto de los 15.440, es una empresa económica, formal o informal, que tiene un activo de 12 millones a 40. Y ahí está correcto porque un vehículo te cuesta $100,000, Reyes. Hay vehículos que te cuesta hasta $150,000 de trabajo. Mucho más, depende. Y más imagínate un autobús que te cueste 20 millones de pesos. Así Entonces, que tenga un activo de 12 a 40 millones de pesos y que genere una facturación de 40 millones a 150 millones al año, pagaría el salario mínimo más alto. Muchas gracias a las personas que están escribiendo por Instagram. Reyes, repite el número telefónico 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Complacidos y ahí están las llamadas. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué pregunta tiene para el abogado? Bueno, lo mismo es sencillo, por lo menos un minuto. La pregunta mía es, donde yo trabajo, la empresa se está mudando y se va a cambiar de nombre. Va a cambiar el nombre de la empresa. La propuesta que me hicieron fue que él me liquida y me da el dinero por parte. Si no, si yo lo quiero poner de una vez, nos vamos a juicio, según él. Anda. Y si no, me voy a trabajar con un contrato nuevo, con un sueldo mínimo de 7,000 pesos. Pero liquidado, ¿verdad? O sin liquidación. Pero él dice que no me puede el dinero ahora de una vez, porque no tiene. Ya. Entonces, ¿qué yo puedo hacer en ese sentido? Quédese con nosotros. Lo que usted puede hacer es lo que más se le convenga. Si usted tiene una buena relación con su empleador y él le promete liquidarlo y le tocan 300,000 pesos y se lo da en 3 meses o 4 meses, hágalo por escrito con un abogado y váyase a trabajar con él. Pero no importa que se le cambien el nombre de la compañía. Si usted se va a trabajar con 7,000 pesos, va a seguir igual con el mismo tiempo que tenía antes si no lo liquida. Si decide ponerle término al contrato, entonces usted tendría que dimitir para demandarlo, porque él no lo va a despedir. Entonces seguimos, más llamadas. Buenas. Tiene que bajarme el volumen. Una pregunta, es de la verdad. Yo creo que me explique bien, si le toca sí o no a la zona franca del aumento. Gracias, escucho por el programa. ¿Cómo no? La zona franca es un área sectorizada. A ellos le van a dar un precio un poquito más bajo porque el país, República Dominicana, promueve la zona franca como una manera de ingresos de divisas. Eso sí está sectorizado. Por tanto, el salario será otro y no del aumento del 20, que sería de 15,447. O más llamadas. Buenas. Buenas tardes. Sí, ¿qué pregunta tiene para el abogado? Una inquietud sobre la mediana y la empresa. Una empresa puede tener un activo de 40 millones y no producir 60 millones a 150 al año. Entonces, ¿adentro de qué grupo cae esa empresa si pasa eso? Si usted no produce los 60 millones al año, como dice usted, caería en la segunda categoría de una pequeña empresa. Oye, porque para que sea una empresa mediana tiene que generar de 60 a 150 millones. Todo lo que esté por ahí debajo sería una pequeña empresa y pagaría 10,000 y pico de pesos conforme a la escala que tiene el Comité Nacional de Salario. La última llamada para el abogado responde en el día de hoy. Buenas. Sí, ¿qué pregunta tiene para el abogado?
Casi no estoy escuchando nada. Hay un tremendo lío ahí con la línea. Hola, buenas. Buenas. Sí, ¿qué pregunta tiene? Y si uno trabaja en una compañía de seguridad, eso genera muchísimo cuarto. Ahí también funciona el asunto. La seguridad le subieron el salario de 10,000 y algo que está ahora mismo, lo llevaron a 13,000 y algo, está como en 13,000. No me atrevo a arriesgarme en el pico, como dicen, pero lo subieron también, a los seguridad le subieron el salario a 13,000 y algo. Así que le cayó una brosita a ustedes, Reyes. Pero para finalizar, señores, no hacemos nada que haya un aumento de un 20% del salario cuando la canasta familiar se le va a disparar. Los empresarios están diciendo, y es su derecho el pataleo, de que van a cancelar mucha gente. Lógicamente ese siempre es el grito, pero también tienen razón, porque no la van a poder aguantar si no están generando, y debe ser como dice la ley 488, si no están facturando lo suficiente, van a tener que cancelar a empleados para poder subsistir y van a trabajar más los que se queden en la empresa. Así que vamos a ver si nos ponemos la pila y hay un consenso de que definitivamente la ley 488-08 de reclasificación por la productividad se apruebe para los fines del salario mínimo. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.